Los pensamientos son cosas, por Ernest Holmes. La dieta más importante. Por una u otra razón, parece que la mayor parte de nuestra sociedad está vitalmente preocupada por algún tipo de dieta. Está la continua cuestión de qué hay que comer y qué no. Aunque de hecho tampoco es que hagamos demasiado por nuestra dieta, pero el tema puede llegar a proporcionar material para más de una conversación. Así vemos que en la mayoría de los casos, la dieta termina alimentándonos las ideas más que el cuerpo. Y esto automáticamente nos lleva a preguntarnos qué tipo de comida estamos dándole a nuestra mente, aparte de alimentarla con la preocupación por el tipo de comida que deberíamos darle al estómago. Continuamente vertemos en nuestras mentes toda clase de ideas para que las consuma, sin prestarle ninguna atención a su valor. A veces las ideas que lanzamos al molino de nuestro pensamiento son agradables, fáciles de consumir y muy beneficiosas, pero en otras ocasiones sufrimos literalmente una indigestión mental. Deberíamos tener siempre presente que las ideas que absorbemos mentalmente son las que controlan la naturaleza de nuestras experiencias. Si nuestra dieta mental se compone básicamente de ideas de fracaso, este se convierte en el cuerpo principal de nuestras experiencias. Por otro lado, un suplemento constante de ideas de éxito hará que toda nuestra vida sea vitalidad y prosperidad. La mejor manera de hacer que cambien todas aquellas sensaciones que no deseamos es cambiar nuestra dieta mental. Tenemos que dejar de consumir las ideas de lo que no queremos y reemplazarlas con las de lo que sí queremos. Somos el mejor médico para prescribirnos la receta para realizar la sustitución, pero debemos ser también buenos pacientes y tomarnos la medicina que nosotros mismos nos hemos recetado. Nos llevará algún tiempo notar los efectos, pero no hay duda de que nos espera una mejoría. El alimento espiritual. El espíritu llena todo el espacio y anima todas las formas. Así pues, el espíritu es el verdadero actor en todo. Pero el espíritu solo te puede ayudar actuando a través de ti. Y esto significa simplemente que Dios tan solo te puede dar lo que tú aceptas. Cuando diariamente penetras en tu herencia divina, con el pensamiento y con el corazón, penetras en el reino de la causalidad absoluta. Ten completa certeza en que, desde el lugar secreto que el Supremo ocupa en tu interior, se proyectará la manifestación objetiva de todos tus deseos legítimos. ¿Aceptas realmente la abundancia? ¿Es verdad que tu pensamiento anima tus experiencias con la idea de plenitud? ¿Ciertamente afirmas que la sustancia divina fluye siempre hacia ti para alimentarla? Di: hoy alabo la abundancia en todas las cosas. Lo animo todo con la idea de abundancia. Recuerdo solo lo bueno, espero mayores bienes, experimento la bondad. Tomo conciencia de que el espíritu está trabajando en todas partes. Doy gracias porque la buena acción del espíritu fluye cada vez más hacia mi experiencia. Hay algo en mi interior que ve, conoce y entiende esta verdad y que la acepta completamente. Hay suficiente bondad en circulación. Así pues, no me privo de tal bondad ni privo a los demás, sino que proclamo una y otra vez que la abundancia fluye hacia todas las cosas en forma de alimento. Ahora acepto para mí todo aquello que necesito para hacer de mi vida una experiencia gozosa. El clima interior. Si exceptuamos el tema de nuestros sentimientos, el tiempo es probablemente uno de los temas que más conversaciones ocupan, y cuando hablamos del tiempo estamos indicando a los demás, de modo indirecto, cómo nos sentimos. A algunas personas les encanta el calor, mientras que hay otras que no paran de alejarse de él. Algunos se deprimen con el frío, mientras que a otros les da vigor. Aunque podemos acomodarnos a todas las inclemencias del tiempo gracias al vestido,
la calefacción y la refrigeración, estas nos siguen provocando una reacción favorable o desfavorable. Así que, si lo pensamos fríamente, lo que realmente nos preocupa es nuestro clima interno. Solemos olvidar demasiado a menudo que el tiempo, nos guste o no, es vital para hacer de este planeta un lugar habitable. De hecho, gracias a los cambios climáticos, fue posible que empezase la vida. Si pensamos en la Tierra como un organismo vivo que respira las grandes masas de aire que circulan por ella, que se alimenta del asombro del sistema circulatorio formado por el agua que se evapora de los mares para después ir a posarse en el suelo fresco, que se regenera constantemente a través de un proceso infinito de destrucción y reconstrucción de un sistema estructural, mediante el deterioro de las rocas que se convierten en suelo o arena, para después volver a formar nuevas rocas, que evita caer en la parálisis con la secuencia infinita de las estaciones. Si pensamos así en la Tierra, entonces reconoceremos que todas las estaciones son necesarias. No es el tiempo lo que debería preocuparnos, sino el hecho de dejar que nos afecten esos mismos cambios climáticos que hacen posible que vivamos sobre la Tierra. La paz. Debe existir una armonía fundamental en el centro de todas las cosas, o el universo mismo sería un caos. Esto es algo que ya sabes y en lo que ya crees. Ahora solo hace falta que actúes en consecuencia. A partir de ahora, no solo vas a creer, sino que te vas a comportar como si fuera verdad, porque es verdad. La paz está en el centro de tu ser, una paz que se puede sentir tanto durante el día como en el frío del anochecer. Cuando terminado ya el trabajo, las primeras estrellas empiezan a brillar en un cielo en penumbra. La armonía flota silenciosamente sobre la tierra, con ternura, como una madre que vigila a su hijo. Di, en la paz que suavemente me mece, encuentro la fuerza y la protección frente a todo miedo o ansiedad. En la paz de Dios, en la cual yo siento el amor de la santa presencia. Soy consciente de ese amor, de la protección que me ofrece, de que todo sentimiento de temor se desvanece en el interior como la niebla con la luz del alba. Veo el bien que hay en todas las cosas, veo a Dios personificado en todos los hombres, a la vida que se manifiesta en todo lo que sucede. El espíritu no es nada que esté separado de las personas y las cosas que a ellas le suceden. Veo como lo une todo a sí mismo, animando todas las cosas con la energía de su propio ser, creándolo todo mediante su imaginación divina, envolviéndolo todo en su paz y su calma. Yo formo una unidad con esta paz profunda y permanente. Sé que todo es bondad. La esperanza siempre acelera el progreso. Pensar anticipadamente las cosas buenas que aún han de llegar ayuda a que se difumine la carga que supone la desconfianza que arrastramos con nosotros. Tenemos que aprender a mejorar nuestra conciencia. No es cierto que nada sea demasiado bueno para ser verdad. La perfección de Dios ya es una realidad omnipresente. Aunque nosotros aún no lo percibamos, solo recibiremos tanto bien como sepamos aceptar. Si hemos condenado algún órgano o alguna función de nuestro cuerpo, deberíamos dejar ya de hacerlo. Deberíamos cesar en nuestra condena. Ernest Holmes. Tu salud mental y espiritual. La salud tiene muchos aspectos diferentes, y tú, como cualquier otra persona, te preocupas alguna que otra vez por cada uno de ellos. La salud no es nada que se pueda obtener en recompensa por algo, tampoco es algo que puedas comprar. Por eso significa que no haya cosas que te puedan servir de ayuda. Hay algo que debes recordar: la vida es la energía dinámica que nos anima. Es esta energía la que continuamente busca fluir y expresarse a través de ti. Nadie puede explicar qué es o cómo funciona, pero no hay duda alguna de su existencia, porque si fuera de otro modo, tú no existirías. Hay muchos modos de aumentar
o limitar su acción. El que menos se reconoce, a pesar de ser el más vital, es la fuerza del pensamiento. En tu mente yace, en gran medida, el poder de negar o aceptar, así como de usar el flujo de la energía dinámica de la vida, que ante todo te ha creado a ti. Tu señal de bienvenida. A todos nos gusta creer que somos simpáticos. Nos gusta conocer gente nueva y nuestros amigos son siempre bienvenidos a nuestra casa. Nos gustan las nuevas experiencias y generalmente nos gustaría que la vida fuera siempre una experiencia nueva. Pero, ¿qué tamaño tiene el letrero de bienvenida que llevas sobre la cabeza? ¿Acaso sentimos que en nuestra vida hay demasiados huéspedes no deseados, sin darnos cuenta de que hemos estado esparciendo invitaciones ciegamente y en todas las direcciones? Lo cierto es que, consciente o inconscientemente, hemos invitado a muchos de nuestros dolores y enfermedades. La persona que es feliz, alegre y disfruta con la vida es que normalmente está libre de enfermedades. El tipo opuesto de persona es el que tiene mayor número de enfermedades. El tipo opuesto de personas es el que tiene mayor número de quejas sobre su salud física. Si eres gruñón, desagradable o irritable, resentido y miedoso, ¿no serán estas señales de bienvenida las que invitan a entrar a factores igualmente irritantes que contribuyen a tu incomodidad física? Nos enfrentamos a la cuestión de si podemos o no permitirnos pensar del modo que a menudo pensamos. Solemos quejarnos de haber cogido esta o aquella enfermedad sin que acabemos de darnos cuenta de que somos nosotros quienes hemos salido a buscarla, mostrando un letrero de bienvenida erróneo. Nuestras ideas son como el cebo que ponemos en una trampa. Podemos cazar casi cualquier pieza que queremos solo con cambiar el tipo de cebo. ¿Qué tipo de cebo estás utilizando? ¿A qué clase de experiencias das la bienvenida a tu vida? Si no te gusta el tipo de situaciones que conforman tu experiencia, cambia el letrero que preside la puerta a tus pensamientos. Deja de enviar invitaciones peligrosas. Tienes la capacidad y el derecho de discriminar al elegir la vida que quieres. Acepta solo el bien. El bien en el que crees puede triunfar sobre todo el mal que has experimentado. Estás silenciosamente asociado con el infinito. Y esta asociación no se ha disuelto nunca, ni nunca se disolverá. Debes confiar implícitamente en tus propias capacidades, consciente de que forma parte de la naturaleza misma del pensamiento. El exteriorizarse para influir en tu salud y en tus demás asuntos, consciente de que el que piensa eres tú. Darás resueltamente la espalda a toda idea de carencia, de deseo o de limitación y declararás que la perfecta ley de Dios opera en ti, para ti y a través de ti. Di, tengo confianza absoluta en mi conocimiento y en mi comprensión de la ley de la mente. No solo sé lo que es la ley, sino que también sé cómo servirme de ella. Con este conocimiento y con la confianza en mi capacidad para usar la ley diariamente y para fines concretos, gradualmente levanto una fe inamovible tanto en la ley como en la posibilidad de demostrarla. Así pues, hoy declaro que mis pensamientos serán solo afirmativos, positivos y constructivos. Hoy creo que debajo de mí existen unos brazos infinitos, y yo descanso en la divina confianza y la seguridad que ellos me proporcionan. Sé que no solo mi mente y mi cuerpo están bien, sino también todos mis demás asuntos.